Bien, estamos celebrando hoy el Día de las Madres y yo quiero agradecer a nuestro director Nelson Cava este detallito tan especial que me ha traído en el Día de las Madres, que yo comparto con todas las madres que ven Puntos de Vista cada domingo. Gracias, Cava, por traerme aquí este detalle tan hermoso para un día tan especial. Como es especial, el invitado que tengo para todos ustedes se trata del economista Antonio Siriaco, quien es el decano de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, Dania, siempre muy contento de estar con ustedes aquí en Punto de Vista. Así, sobre todo por los juicios que tú emites aquí, que son tan certeros. Gracias, gracias. Te he tratado de invitar en el día de hoy para mirar un poco el aspecto económico que va a enfrentar el presidente Luis Abinader en su segundo periodo. Claro. ¿Cuáles tú crees que serán los mayores desafíos del presidente para esta segunda oportunidad que le ha dado el pueblo dominicano? Mira, Dania, yo creo que en primer lugar hay que decir que la reforma fiscal, que es la madre de las demás reformas, y es quizás el principal reto que va a tener el presidente de la República en este cuatrenio. ¿Y por qué digo esto? Porque si comenzamos y tratamos de reformular la ley de seguridad social, por poner un ejemplo, en tanto en su componente de pensiones como en su componente de salud, si tú quieres, por ejemplo, expandir la atención primaria, tú tienes que tener recursos, que no lo tiene el Estado Dominicano. Por lo menos eso se puede llevar más de 20.000 millones de pesos. Por lo tanto, para hacer esa reforma a la ley de la seguridad social, hay que hacer, obviamente, previo la reforma fiscal. Por eso yo digo que hay que comenzar con una reforma fiscal. Ese es el principal desafío. Y yo creo que están dadas las condiciones para que se comience a perfilar una reforma fiscal con los debidos consensos. Hay tiempo, hay que hacerlo incluso en el menor de los tiempos posibles, porque hay que tomar en consideración que si este gobierno quiere recoger beneficios políticos de esa reforma, tiene que hacerlo con tiempo, porque las reformas tienen costos políticos y tienen beneficios políticos. Muchas veces, generalmente, cuando se hacen reformas de la magnitud como la que se requiere, los costos son muy inmediatos, pero los beneficios son en el mediano y largo plazo. Y los recoge otra administración, por eso es que evidentemente hay que hacer la reforma en estos momentos. Y además, por una segunda razón, la economía dominicana ha venido mejorando e incluso el informe más reciente del Banco Central indica que en el primer cuatrimestre en promedio la economía dominicana creció básicamente 5.1. Eso significa que en el mes de abril la economía dominicana tuvo un crecimiento por encima del 7%. Por lo tanto, están dadas las condiciones económicas para que se comience a perfilar una reforma fiscal, como yo digo, de largo alcance. ¿Qué significa una reforma fiscal de largo alcance, Dania? En primer lugar, yo creo que hay que comenzar a simplificar el sistema tributario dominicano. Hay que ir, en cierta manera, haciéndolo mucho más ágil para el contribuyente. Y en ese sentido, yo creo que hay una serie de medidas que son importantes. Por ejemplo, número uno, el ITEVIS yo creo que es un impuesto con una tasa muy alta, incluso de la más alta que hay en toda América Latina y el Caribe. Por lo tanto, ese 18% hay que llevarlo a un 14%, una reducción, de tal forma que eso tenga un impacto no solamente en las clases medias, que generalmente pagan muchos impuestos, sino también en las clases que son de bajos recursos, que como quiera que sea, cuando van a un negocio, a cualquier supermercado o a cualquier quizás tienda, pagan ITEVIS, porque el ITEVIS es un impuesto indirecto y es un impuesto regresivo porque proporcionalmente el que menos tiene más paga. Y eso hay que disminuirlo. Yo creo que eso es un paso importante. Si se logra una disminución del ITEVIS, eso le puede generar al gobierno una legitimidad para, evidentemente, sacar la reforma y buscar un consenso importante entre las fuerzas políticas y los sectores involucrados. En segundo lugar, yo creo que hay que revisar, Dania, las exenciones fiscales. No eliminarlas, sino revisar las exenciones. Hay sectores que son maduros,
que ya son sectores desarrollados, que no necesitan, que no requieren exenciones. Y todos sabemos, no vamos a mencionarlo aquí, pero cuando se estudie, hay sectores que ya están muy desarrollados. Sin embargo, las exenciones a los medicamentos y a los alimentos hay que mantenerlas, porque eso sí tiene un impacto importante en los grupos de bajos ingresos y en las clases medias. Un tercer punto, Dania, es que hay que establecer una ley de responsabilidad fiscal, en el sentido de que le ponga un tope y, en este caso, un techo al gasto público en los tiempos cuando hay una bonanza económica y ponerle un piso al gasto público en los tiempos cuando hay recesión. Eso significa que a lo largo de todo el ciclo de la economía, tú puedes mantener un equilibrio entre los gastos del gobierno y los ingresos del gobierno. Por lo tanto, la ley de responsabilidad fiscal va a permitir que el gobierno comience a ordenar sus gastos en función de las prioridades que pueda tener el gobierno. Un cuarto punto es que hay que transformar, Dania, desde nuestro punto de vista, el régimen simplificado de tributación para los pequeños contribuyentes y convertirlo, como hay en otros países, en una especie de monotributo. ¿Qué significa el monotributo? Significa que los pequeños contribuyentes van a pagar un monto fijo, que puede ser trimestral, que puede ser semestral, que puede ser anual, que puede ser mensual. Y ese monto fijo no solamente va a incluir los impuestos, que obviamente deben de pagar, más aquellas tasas que muchas veces se pagan al margen, como es a la Tesorería de la Seguridad Social, al Infotep, de tal manera que el pequeño contribuyente sepa mensualmente cuánto va a pagar. Por ejemplo, cuando un contribuyente, un cualquiera, o pequeño o grande, va a un banco y toma un préstamo, ¿qué es lo que el banco le dice? Mire, ese préstamo, usted va a pagar una tasa, pero mensualmente usted va a pagar 20,000 pesos. Él sabe que va a pagar 20,000 pesos. Eso no pasa con los impuestos. Ahora, si tú le dices a un pequeño contribuyente que mensualmente o trimestralmente va a pagar 20,000 pesos, y esos 20,000 pesos incluye el pago de impuestos, más la tesorería a la seguridad social, más Infotep y otros pagos, entonces ya él tiene una certeza de que va a pagar un monto fijo. Y además, un aspecto importante, Dania, es que eso le va a permitir disminuir costo de transacción. Es decir, si tiene que pagar un contador, ya no tendrá que hacer uso de un contador y de otros profesionales que tiene que acudir porque el pago de impuestos generalmente es un tanto complicado. Claro. Entonces, eso significa una simplificación del sistema tributario, pero además, cuando los que son informales vean que es fácil pagar un impuesto, eso va a tener un factor llamada, un efecto de llamada y van a entrar al sistema. De manera que yo creo que a grosso modo debe ser y se debe perfilar una reforma fiscal que sea simple y que el contribuyente pueda evidentemente eh, sentirse con confianza. Bien, vamos a hacer una pausa y retornamos con Antonio Siriaco, economista. No se vaya. Estamos conversando en el día de hoy con el economista Antonio Siriaco, decano de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y yo en sustitución de Linares, que tiene una asignación especial en este momento. Antonio, ¿le preocupa a muchos sectores económicos del país el nivel muy elevado del endeudamiento en que ha incurrido el gobierno? ¿Cómo crees que debe ser manejado este tema? Mira, Dania, por eso nosotros hablamos de la parte de la reforma fiscal, porque con la reforma fiscal hay una serie de temas dentro de las finanzas Así públicas es. que se pueden estabilizar y uno de esos temas es la deuda pública y además el pago de intereses. Todos los años, generalmente en el presupuesto nacional, incluso en el presupuesto del 2024, el gobierno tiene que destinar un monto importante
de sus recursos al pago de intereses de la deuda pública, que en la medida que el gobierno vaya tomando y tome mucho más y se endeude más, tendrá que seguir pagando más intereses. Este año, por ejemplo, eh, posiblemente el gobierno destine casi el 3.6% de sus recursos del gasto, básicamente, como proporción del PIB, en pago de intereses. Y eso es mucho más que la inversión pública. La inversión pública este año es alrededor del 2.5% del PIB, que el gobierno va a destinar para construcción, para mejorar la infraestructura del país. Estamos gastando más en intereses que inversión pública. Y eso tiene que ser corregido, porque eso le quita capacidad al mismo gobierno para hacer política de inversión, de construcción, de expandir el gasto público de calidad, de incrementar incluso la capacidad productiva, porque la inversión pública, el gasto de capital, es el gasto obviamente que requiere este tipo de economía, porque le da un impulso a la actividad económica, porque genera un efecto de encadenamiento con el sector privado y además porque aumenta la capacidad productiva. Cuando se hace una carretera, cuando se mejora un camino vecinal, Claro. cuando se construye una vivienda para los grupos vulnerables, todo eso mejora la calidad de vida de los grupos más vulnerables. Por lo tanto, por eso hemos dicho que la reforma fiscal es la madre de las demás reformas. Es lo que va a permitir que el Estado estabilice la deuda pública, de que el Estado pueda sencillamente tener recursos suficientes y no seguirse endeudando. No es que no se endeude, pero el ritmo de endeudamiento en la República Dominicana, que ya tenemos nosotros un nivel de la deuda pública que ronda casi el 60%. Es ¿Verdad? demasiado, Antonio. Incluyendo la deuda del Banco Central, porque la deuda del gobierno es mucho más bajita, ronda alrededor de casi un 49, algo por ahí. Pero cuando tú le sumas la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que es una deuda que una parte importante sale del presupuesto nacional, entonces eso le quita al Estado dominicano y al gobierno capacidad para hacer política expansiva, para hacer una política fiscal expansiva, para mejorar la infraestructura. Por lo tanto, entendemos nosotros que la reforma fiscal es la reforma A1, es la que va a permitir que otras reformas, va a permitir otros cambios importantes y va a estabilizar el tema de la deuda pública y el pago de los intereses de la deuda pública. Ustedes los economistas hablan de reforma fiscal y el pueblo muchas veces se asusta y la ve como una espada de Damocles Claro, porque le va a restar más recursos de los escasos claro, que ya tiene. claro, ¿Cómo conciliar estos intereses entre la clase más pobre, que es la que claro, más sufre los platos rotos de una reforma fiscal? claro. Mira, hay un punto importante que hay que ver con la reforma fiscal. La reforma fiscal tiene que partir del principio el principio de la capacidad contributiva de la población, que el que más tiene, más pague. Y por ejemplo, cuando nosotros planteamos para los grupos de clase media y aquellos grupos, por ejemplo, de bajos ingresos, la disminución del ITEVI, eso va a mejorar su capacidad de consumo, porque el ITEVI es un impuesto al consumo, te penaliza el consumo. Claro. Cuando tú vas a comprar un televisor, te le ponen ITEVIS. Cuando tú vas a comprar un vehículo, te le ponen ITEVIS. Y no es lo mismo tú pagar un 18 con 14, Ujú. o puede ser incluso hasta una tasa mucho más baja. Entonces, eso es sumamente importante, ese impuesto, que es un impuesto que afecta realmente la capacidad de consumo de la población dominicana. Eso tiene que bajar. Otro elemento importante es que para aquellos grupos que son de alta renta, grupos de grandes contribuyentes, el Estado tiene que establecer una especie de un impuesto mínimo global a su ingreso. Ese tipo de impuesto mínimo global a su ingreso va a ser un impuesto, obviamente, que va a disminuir un tanto la evasión, tanto del impuesto sobre la renta como la evasión del impuesto al ITEVI. ¿Tú sabes cuánto le cuesta al Estado Dominicano la evasión fiscal? 260.000 millones de pesos al año.
Eso es equivalente al 3.4% del Producto Interno Bruto. Es un monto muy alto. Entonces, otro elemento que también hay que incorporarlo en los procesos de reforma es el proceso de modernización y tecnología para el cobro impositivo, que eso ha venido mejorando y básicamente disminuyendo quizás no al ritmo que uno quisiera todo el tema de la evasión, porque en el año 2007 hay que recordar que se incorpora la impresora fiscal, se incorpora los comprobantes fiscales, luego entonces se trabaja con el procedimiento simplificado de tributación y ahora se está trabajando con la facturación electrónica. Todos esos procesos tecnológicos que modernizan la administración tributaria permite evidentemente disminuir la evasión y la elusión fiscal. Todos esos son elementos, Dania, que hay que hacerlo porque van a mejorar las finanzas públicas, van a disminuir incluso el efecto que tienen los impuestos en los bolsillos de la gente, porque si tú disminuyes el ITEVI te va a permitir a ti tener más capacidad de consumo y va a ser mucho más simple todo el sistema tributario y va a mejorar incluso las recaudaciones del Así es. Estado Dominicano. Casi se nos acaba el programa, pero Sí, quisiera que habláramos un poco sobre el dólar. ya, Está subiendo mucho el dólar y el euro también. claro, claro. ¿Qué está pasando realmente? Mira, el dólar en cierta manera se ha mantenido entre 58 y 59, que es quizás la proyección que está en el panorama macroeconómico del gobierno, o sea, está alrededor de 60 y algo. Yo creo que aquí no hay ni debe haber problema, y eso yo se lo digo a la gente con respecto al dólar, porque aquí está entrando muchos dólares en la República Dominicana. Fíjate que las remesas este año posiblemente sobrepasen los 11.000 millones de dólares. Ya. El Banco Central debe tener ahora mismo en reserva alrededor de 15.000 millones de dólares. Y eso, en cierta manera, es un colchón que genera cierto nivel de confianza. Claro, hay situaciones externas Ya. que, producto de alteraciones que se dan geopolíticas, pueden alterar algunos precios, pueden generar ciertas expectativas. Sin embargo, yo creo que aquí no hay ningún tipo de problema con respecto al dólar, ni habrá en este año, porque la República Dominicana está recibiendo una cantidad importante de dólares, incluso por encima de los casi 40.000 millones, y yo creo que eso es un elemento importante que genera cierta tranquilidad. Los movimientos que se dan Ya. son movimientos que es parte de la actividad económica. Si hay más actividad económica, entonces eso implica que la gente y los negocios importan más y como Así es. consecuencia eso hace que se mueva el mercado cambiario, pero no en la magnitud que puede generar aquí dificultades y temores y riesgos. Yo creo que es un mercado que este año no tendrá ningún tipo de sobresalto. Me quedan 2 minutos, te los regalo para que aconsejes al presidente qué hacer en materia económica en su segundo periodo de gobierno. Yo pienso que el señor presidente de la República, es mi consejo, después de haber ganado con incluso tener una parte importante de los poderes del Estado, hay que ser prudente. Ya. La prudencia en esta coyuntura es importante, tocar las puertas, buscar el consenso, porque es un cuatrenio de reformas Ujú. importantes y las reformas no se hacen de forma unilateral, las reformas se hacen sobre la base de los grandes consensos. Los grandes cambios que se han dado dentro de la democracia y en los últimos países ha sido sobre la base de consenso. De manera que yo al presidente de la República y al partido que ganó, que sean prudentes en el uso del poder. En particular, en algún sector podría Yo señalar creo alguno. que en el caso de la reforma fiscal y en la parte económica, claramente hay que tocar puertas, Ya. que es sumamente importante, y yo creo que hay otras reformas políticas que también hay que tocar puertas y buscar los consensos entre los partidos más importantes, Así la es. sociedad dominicana en sentido general. De esa manera yo creo que se busca una legitimidad en todas las soluciones que se busquen a los problemas nacionales. Bien, pues con estas palabras despedimos esta participación del economista Antonio Siriaco, decano de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Reiterar nuestra felicitación a las madres dominicanas en su día y esperarlos la próxima semana. Hasta entonces.